Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a compartir. Vamos a tener una clase, bueno, esperemos, como siempre, tratamos que sea dinámica. Y hay algunas preguntas para empezar. Ahí entiendo que están viendo bien, ¿no? Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, empecemos. Los escucho o los leo en el chat. Auditoría de un programa de compliance. ¿Qué pasó? Vamos a sacar, porque tengo dos pantallas y quizás una me está afectando la proyección. A ver. Estaba mal yo. Bueno, muy bien. Acá lo que le voy a pedir es hacer un trabajo de calibración de conocimiento y que señalemos la respuesta correcta, ¿sí? Y lo discutamos, ¿sí? Lo pueden poner un verdadero o falso ahí en el chat, o díganlo en boche, pongan la cámara, pongan la voz, es que puedo poner cámara, por supuesto, y abran el micrófono para escucharlos. Primera pregunta, ¿compliance y auditoría interna tienen roles similares? ¿Verdadero o falso? Falso. Bueno, Falso. contundente, me gusta. ¿Qué más? Falso. Falso. Todo falso. Ahí veo mucho, el chat que va a ver qué dice el chat. Falso, FF. La verdad que me da, no quiero spoilear todavía. ¿Alguien dice verdadero? Esto es un equipo de trabajo, venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, no tengan vergüenza, así que ya lo podemos hablar en confianza. ¿Alguien dice verdadero? Bueno, falso. Bueno, la verdad que me pone muy contento porque realmente es una pregunta que parece básica, pero créanme que lo he visto en muchos lugares que acá hay muchas B cortas. ¿Sí? Así que bueno, ¿algún comentario sobre esto que me quieran hacer? El compliance es anterior a la auditoría, dice Raquel. Perfecto, es correcto. Es previo. ¿Alguna otra diferencia? Igualmente lo vamos a ver más a detalle. Pero es falso. No, puede ser en cuestiones de la línea de defensa. Muy bien, excelente. ¿Qué característica de la línea de defensa encontrás en uno y en otro que los hace diferentes? Bueno, la auditoría está en la tercera línea de defensa Bien. y compliance es a nivel de segunda línea, donde, bueno, carga con la gestión o la parte, digamos, toda la parte operativa que le corresponde digamos, al funcionamiento del compliance. Perfecto. ¿Qué palabra puede... Dijiste operativo, dijiste gestión, sí. ¿Qué otra palabra puede diferenciar el compliance de la auditoría en esos roles de línea de defensa? En cuanto a un programa de compliance, ¿qué hace uno y qué hace el otro? Los riesgos. Claro, gestionar los riesgos. La gestión de los riesgos. Muy bien. Y en ese aspecto, compliance es anterior y auditoría es posterior. Porque auditoría, ¿qué hace? Controla lo que ya está hecho. Bueno, perfecto. Control, muy bien. Buena palabra. Le agregaría a la parte de compliance diseño. ¿Sí? Sí, Exacto. claro. La palabra importante. Porque gestión de riesgos también lo puedo hacer la primera línea. Debería hacerlo la primera línea. Lo que pasa es que en la evolución del control de las compañías tarda un poco en llegar a eso. Terminan concentrándose en la ejecución, otra palabra clave, privativa de la primera línea. La segunda ya ejecuta y diseña, la tercera controla. ¿Sí? Así que, excelente. Segunda pregunta. ¿Compliance y auditoría interna pueden reportar al mismo funcionario / órgano de gobierno? ¿Verdadero o falso? A ver el chat, las voces. Pueden reportar a los dos. Fabiana dice que pueden reportar reportar a a los mí. dos. Sí. Bien. Hay un verdadero, hay un falso. Para mí es verdadero, es ambos, es a ambos.
junta directiva o consejo. Bueno, ahí Juan Carlos especifica un poco más. Sí. Y bueno, Para mí es verdad. quienes son del team de falso, ¿qué les parece? ¿Por qué no? Teniendo en cuenta que la pregunta dice pueden reportar, ¿no? No dice deben ni no pueden. ¿Alguna posición de por qué falso? ¿Por qué es falso? No, entiendo que para vos es verdadero. Pero alguien que haya dicho falso, ¿puede explicar por qué o qué les parece? Sí, yo había puesto falso, para mí tendrían que Sí. reportar a distintas personas como por un tema de control por oposición, digamos, que no sea siempre la misma persona de que diseña o está en el día a día que después el que va a controlar después. Bueno, bien. Más allá que tienen que ser directores. Me gusta, Karina, el concepto que ponés, que incorporás del control por oposición. ¿Sí? Me parece perfecto. Como también... En realidad, la auditoría interna puede hacer una auditoría de compliance. Sí, Por lo tanto, no podrían reportar al mismo funcionario. Y bueno, por eso. aparte, auditoría no depende directamente del directorio. Compliance, no. Bueno, por eso es una linda pregunta, me parece, y creo que tenemos las tres posiciones, que podría o que no y que sí. En realidad, en rigor de verdad, nada impide que pueda reportar al mismo órgano, porque si ustedes me dicen reportan ambos al CFO, yo lo que sé está mal, pero depende de qué órgano estamos hablando. Como decía Juan Carlos Bianchi, si reportan a la junta directiva, no estaría mal. Llega un momento que no se puede segregar la función en forma eterna. Entonces, la verdad que, por un lado, ganamos en posicionamiento dentro de la organización para poder ejecutar la tarea en forma independiente, auditoría interna, reportando al directorio, idealmente un comité de auditoría dentro del directorio, experto en temas de control, y compliance está más cerca del management, ya lo mencionaron en función de la primera pregunta, pero también tiene que tener cierto rol de independencia para poder ejecutar su función. Entonces, ¿qué voy a sacrificar? ¿La independencia respecto del directorio para poder ejecutar una tarea supuestamente independiente? ¿A quién voy a reportar? ¿Al CEO? Voy a tener independencia reportando al CEO, siendo una función que tiene que diseñar procesos obligatorios, donde el CEO también los tiene que cumplir. Entonces, me parece que han dicho cosas muy adecuadas, pero lo que estaría quizás faltando es la perspectiva de decir, bueno, llega un momento que no puedes reportar a más gente, no puedes separar tanto la función. Entonces, que reporte al directorio te está dando un balance de poder, de segregar la función, para poder ejecutar tanto la función de auditoría interna como la función de compliance. Después, que compliance dentro del directorio reporte a un comité de ética y auditoría a un comité de auditoría, está perfecto. Creo que también estaría satisfaciendo el planteo de Karina. Pero termina siendo en ambos lugares un posicionamiento que está a nivel directivo. Se está, de alguna manera, fuera de la gestión. Auditoría no hay dudas, ¿sí? Porque es netamente control. Compliance, como tiene una parte de gestión y de control, lo ideal sería un doble reporte, que reporte por un lado al CEO y que tenga su línea punteada al directorio para que ese contrapeso del control interno, que también tiene como función, la pueda ejercer en caso de conflicto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Claro. Entonces, independientemente de que haya un comité distinto dentro del directorio, al poder reportar, como decía Juan Carlos, a la junta directiva, pueden reportar al mismo órgano, ¿sí? Teniendo en cuenta, por supuesto, qué órgano estamos hablando. ¿Sí? Como decía Karina, tengo que garantizar independencia. Si ese órgano no está lo suficientemente munido del poder como para poder asegurar esa independencia, no tiene sentido que reporte al mismo órgano. ¿Sí? Compliance es uno de los principales responsables en liderar el programa de integridad. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, sí. Compliance es uno de los principales responsables en liderar el programa de integridad. Falso. Bueno, ¿por qué falso?
Porque El lo tiene- programa Para de mí es integridad. verdadero. Verdadero. Bueno, a ver, quiero escuchar por qué es falso y después por qué es verdadero. Así debatimos. Para mí, yo puse verdadero y para mí es verdadero porque, digamos, es parte del compliance, todos temas de integridad. Entonces Sí, lo para- debería gestionar y liderar compliance. Tal cual. Pero no Sí, sé si para mí los también. principales responsables. Es responsable, pero no sé si principal es responsable. Pero Lo lidera. ¿qué sería, bueno, qué sería principal responsable que no sea, digamos, si vos lo estás liderando? ¿Sí? Sos el Claro. que lleva adelante el programa. Para mí Ahora, puede ser que contador que sea tiene que el... hacer, un contador que tiene que hacer un ROS. Vayamos al lavado de activos. ¿No es uno de los principales responsables de hacer un ROS? Sí, ahí sí. Claro, por Porque eso- la persona lo ve al problema, lo sigue al problema y lo reporta al problema. Ahí es el único responsable en ese caso, como Acá no dice el profesional. único, acá dice de los El principales principal, responsables. claro. De los principales. Sí, ahí sí ¿Qué podría ser sería? verdad. Bueno, si estamos de acuerdo que es uno de los principales, ¿quién sería otro? el directorio. El directorio. Perfecto. ¿Algún otro? El De directorio. integridad. El oficial de cumplimiento. No, también El estaría- directorio, ¿qué más? ¿Quién más puede ser uno de los principales responsables de un programa Todos integral? los gerentes Los gerentes, Recursos humanos, Sí. la recursos gestión. humanos, de el cada CEO, área. los gerentes de cada área, perfecto. Exacto, la gestión, la primera línea La también. primera línea de Claro. gestión, que no es perfecto. O sea, un programa de integridad dentro del programa de compliance, ¿sí? Es código de ética, línea de denuncias, conflicto de intereses, regalos, lo que apunta generalmente a corrupción. Si estamos hablando de un programa de lavado de dinero, no va a haber mucha diferencia respecto de quién es el responsable. Va a ser un oficial de cumplimiento, va a ser el directorio, quizás en un banco además se le da por ley la obligatoriedad de que sea el compliance officer un miembro del directorio, pero también es responsable la gerencia de llevar adelante los controles. Así que eso no cabe duda. Sí. Con lo cual, bueno, con más razón es uno de los principales responsables, el compliance officer, de liderar la implementación del programa. Probablemente el compliance va a estar más en el diseño, la línea va a estar más en la implementación y el directorio va a estar más en la supervisión. ¿Sí? Pero son responsables. Son todos responsables. A mí no es Perdóname, celular, Gustavo. ¿no? Es teléfono fijo. ¿Cómo? Bueno, a ver, te lo Fabiana, mando. Fabiana, perdón, se está escuchando lo que Ay, está diciendo. perdón. Bueno, gracias. Una pregunta, Gustavo, ¿y Dale. el comité de ética no también formaría parte? Sí, claramente. O sea, a ver, puede ser un compliance officer sin que haya un comité de ética. Ujú. Lo ideal es que haya un comité de ética para que las definiciones respecto de las denuncias y demás sean resueltas en un lugar más heterogéneo, pero claramente responsable. Sí, sí, sí. Si existe, que lo Creo, ideal no, a nivel es que responsable. también, no. Para mí es claro que el compliance lidera todo lo que es la implementación del programa de integridad. Pero bueno, también se puede apoyar en lo que definan todas las áreas y puede dialogarlo también con el comité de ética. Sí, a ver, acá sería, directorio define el código de conducta, Sí, la claro. estrategia de integridad. El comité de ética, si existe, que debería existir en lo posible, lo supervisa. El compliance officer diseña y promueve su cumplimiento. Y las líneas tienen que ejecutar el cumplimiento. Y también asegurar que sus dependientes estén cumpliendo con todo lo que es el programa de integridad. Entonces, la verdad que es una responsabilidad de todos, pero claramente por diseño y por empuje es uno de los principales responsables, porque aparte es quien da las capacitaciones, quien monitorea, quien propone, quien avisa al programa, al directorio cómo está el avance del programa de integridad, o bien al comité de ética, ¿no? El avance del programa de integridad y de las denuncias, ¿sí? Quien presenta los casos y demás. Así que bueno, bien. Entiendo que lo que dijeron falso al principio quizás se dio por el tema del principal responsable, que está bien, muchas veces dicen esto es del directorio, no está mal, pero es obviamente parte del éxito del compliance officer, es fundamental. Entonces tiene que estar como uno de los principales responsables.
Yo cambiaría la palabra liderar por conducir, porque liderar es una cosa distinta de conducir. Bueno, puede ser. Por eso dije yo falso, porque liderar es otra cosa. Puede ser. Va, bueno. Pero en Muy realidad es el que el compliance office es el que lo empuja al programa. Sí. Entonces, Yo por eso entiendo tu me muy parece buena que va a palabra, pero liderar. Es el entiendo, que Ricardo. promueve que se lleve Sí. adelante todo ese programa de integridad. Sí. Hay compliance officers que realmente digamos, llevan adelante esto. Y la verdad, la definición de lo que es un dilema ético, por ejemplo, si puede haber, acá hay un tema también de implementación, hay un tema de prevención y puede haber también un tema de detección. Todo lo que es prevención, las consultas, los dilemas éticos, hay cierto también poder definir algunas cuestiones importantes en la compañía, inclusive poder estar en el circuito de autorización y demás que te convierten en un líder de esto. Pero me parece bien, puede ser también ahí que el liderazgo se le ponga el sombrero al directorio y queda mucho más claro ese aspecto. Pero bueno, claramente es un actor fundamental en esto, ¿sí? Eso no podemos soslayarlo. Punto 4, auditoría interna. Porque aparte el directorio no es que va a decir, déjamelo a mí y vos empujalo. No, Te va a no, contratar y te va a decir, hacelo. O sea, hacelo implica que vos diseñes el código de ética, el mapa de riesgos, las políticas de conflicto de intereses, las capacitaciones. Eso te convierte en algún punto. Quizás ahí también podemos discutir quién es el líder y quién es el sponsor. Yo te digo, eso es uno de los principales en sponsorear. Yo también te puedo discutir esa palabra. Y te digo, no, el sponsoreo es del directorio. Que está ahí presente, que acompaña, que da el apoyo político. Pero bueno, si es un liderazgo político es una cosa, si es un liderazgo de gestión es otra, y quizás ahí podemos acomodar un poco la palabra. Pero bueno, está claro el aporte. 4. La auditoría interna puede ser la responsable de gestionar las denuncias recibidas por los canales establecidos. La auditoría interna puede ser la responsable de gestionar las denuncias recibidas por los canales establecidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ricardo dice que no. verdadero, sí. Para mí sí. Para Ricardo sí. Ricardo Mendieta, perdón, dice que sí podría Sí. ser, dice María Cecilia. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos, somos casi 30 y veo 4 o 5 respuestas. Quiero escucharlos. Verdadero, Aixa. Depende, por Para el mí, momento. No sé qué a priori te podría hacer dudar la palabra puede, pero para mí es falso. O sea, auditoría interna está para algo distinto que gestionar las denuncias que se reciben a través de los canales establecidos. Vimos a lo largo del curso que no hay una forma unívoca de establecer la gestión de ese canal, pero en principio entiendo que el responsable no podría ser de auditoría interna. No, de gestionar. No coincido. Interno. Para mí no debería tampoco gestionar las denuncias. En Pero la todo pregunta caso, dice controlar puede, que se claro. gestionen en forma adecuada las denuncias, digamos. Pero no Claro. él Pero- gestionar por Pero sí. la auditoría evalúa las denuncias porque ve si no hay errores en los procedimientos también. Sí, totalmente. Evalúa cómo se gestionaron eventualmente las denuncias recibidas, pero no gestiona Claro. la denuncia. No gestionar, claro. Y los que dicen que sí, ¿qué opinan? Sí, lo que dice Lucas es correcto, pero acá la pregunta es, ¿puede ser la responsable? Sí, es admitido hacerlo. Bien, ahí Luis Maya dice Yo cuando creo que- sean denuncias de compliance, sí debe haberlo. No es lo ideal, pero podría. Bueno, a ver. Este nivel de debate me hace ratificar que las preguntas están bien formuladas. Porque a ver, la respuesta es sí, puede. O sea, no hay un impedimento. O sea, para que Exacto. vayamos a la raíz de las cosas, no hay un impedimento. Entonces, ahora entendamos cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Sí? Eso es otra cosa. Bueno, exactamente. Entonces, a ver, el compliance officer es una función que está cerca más cerca del management, está en la segunda línea, como dijimos antes. Si yo al compliance lo voy a tener como para que me ayude con los dilemas éticos, para que me guíe, me oriente, lo voy a tener al lado mío para ayudarlo yo también a diseñar procesos para mitigar riesgos. Si a esa persona que yo le estoy trasladando mis preocupaciones es la misma persona que va a recibir una denuncia y me puede investigar el día de mañana,
no suena muy bien, ¿sí? No suena muy claro. No hay ninguna razón por la que compliance tenga que investigar denuncias tampoco. Yo también le puedo decir eso. ¿Quién dice que tiene que ser compliance quien investigue las denuncias? Si compliance está con el diseño de un código de ética, haciendo capacitaciones, con un montón de habilidades blandas para influenciar, para colaborar, ¿por qué tiene que ser la persona que investigue? Entonces, la auditoría, por su naturaleza, tiene un posicionamiento mucho más alejado de la gestión, tal que entre auditar e investigar una denuncia no hay mucha diferencia. Ustedes me dirán, está bien, pero ¿quién audita cómo se investigó una denuncia? Bueno, ¿quién audita cómo auditoría hace sus auditorías también? Depende. En las compañías más grandes, la cuarta línea de defensa, que sería la auditoría externa, hace también una verificación de cómo se investiga el fraude, cómo se desarrollan este tipo de procesos. O sea, la verdad que las que cotizan en bolsa tienen el esquema también bastante cerrado, y también la auditoría externa es auditada por una entidad independiente del exterior. O sea, está todo bastante atado. Perdón, que yo sigo insistiendo con el comité de ética, ¿no? Pero finalmente, la investigación que haga auditoría, no, que la va a elevar a un comité de ética, no va a ser quien... No termina cerrándolo de auditoría interna. El comité de ética con la investigación, ¿sí? Conformado el comité de ética por... hay varias corrientes de opinión, ¿no? Pero por un miembro del directorio, por un miembro del management, por el auditor interno, por el compliance officer, por el de recursos humanos y legales, toma una definición. Quien hace la investigación, insisto, es ventajoso que sea auditoría porque tiene más expertise en investigar, porque está más alejado del proceso, si no está contaminado el proceso, y porque naturalmente es un área más de control, con lo cual entre auditar e investigar no hay mucha diferencia. La ventaja quizás que lo haga el compliance officer es que está más cerca del proceso, pero eso también le puede jugar en contra, ¿sí? Así que a la pregunta si auditoría interna puede. O sea, por ejemplo, Tenaris, quien hace las investigaciones es auditoría interna. No, lo que yo me refería es que finalmente el comité de ética también evalúa cómo lo auditó o Sí, cómo analizó la denuncia. Tal cual. Acá estamos hablando de la responsable de gestionar las denuncias, de recibir la denuncia e investigarla. Después, la resolución, la supervisión, por supuesto, de esto, y la resolución pasa a una entidad distinta. ¿Sí? Tal cual. Este comité de ética que vos mencionás. ¿Está claro esto? ¿Algún comentario, alguna inquietud? O sea, no crean que la auditoría es solo para validar lo que hacen otros. O sea, la verdad que en este caso puntual hay un punto gris. Hay un punto gris. Es algo que sí. En las pymes, que es la mayoría de los clientes que uno tiene, no se puede, no hay tanta estructura por un tema de costo para tener distintas áreas. Entonces, usualmente se confía en el departamento de auditoría o en quien hace la gestión de auditoría. Quizás no se puede investigar, como hemos visto en algunos casos, pero si se llega a la conclusión que una persona tiene un comportamiento inadecuado o que ha generado un daño económico, auditoría evalúa, da el dictamen y usualmente se procede al despido de la persona. No siempre con causa, porque las empresas evitan el juicio posterior, pero sí se desvincula a la persona. Sí. Es así. A ver, y yo para redondear la respuesta, también la ventaja de que sea compliance es que tenés esa tercera línea que te queda para auditar lo que hizo compliance en cuanto a la investigación. ¿Sí? O sea, son modelos. Sí. Son modelos. Uno tenés ese reaseguro de auditoría, otro en una estructura más grande, puedes tener reaseguro de la auditoría externa respecto de lo que hizo auditoría, si es auditoría quien investiga, y en todo caso, en función de las dinámicas organizacionales, el posicionamiento de cada una de las áreas, el momento de cada una de las áreas, lo puede hacer uno u otro. La madurez de cada una de las áreas lo puede hacer uno u otro. Recuerden siempre que es un equilibrio entre la posibilidad de que un área como auditoría audite la investigación de compliance versus esa independencia que tiene la auditoría respecto de compliance para poder investigar denuncias. ¿Sí? Y ese posicionamiento que tiene la auditoría dentro de las organizaciones, que usualmente tiene que ser más de el policía,
Entonces, ¿a qué le vas a confiar una investigación? ¿Al policía o al que está al lado tuyo diseñando procesos y controles y capacitándote? Entonces, eso véanlo puntualmente para cada una de las experiencias que tengan. O sea, está un poco la bibliografía y la práctica dividida. En lo personal me gusta más la investigación de auditoría porque está más preparada para poder hacer justamente una investigación, hacer una auditoría interna. ¿Sí? Pero bueno, son modelos. Así que bueno, en definitiva es verdadera. Lo que me interesa es que se den cuenta que no hay nada escrito que diga que tiene que ser compliance, ¿sí? Y que no hay nada de malo que sea auditoría interna. ¿Sí? Yo los vi a algunos diciendo no puede ser, pero bueno, espero que haya quedado claro el porqué. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, tal vez hay que... A mí me pasó, no con el área de la sindicatura del gobierno, que es una auditoría interna que tiene el gobierno de Salta, tiene dividida como la nación, sindicatura interna. Y ellos tienen un esquema tan rígido que sería difícil ponerle tareas de investigación porque tienen las tareas de sindicatura poco menos que esquematizadas, con unos esquemas demasiado rígidos. Por eso, depende de la empresa, depende de qué esquemas tenga el área de auditoría interna. Y bueno, si son demasiado rígidos, no se le pondrá a cargo la gestión de las denuncias cuando uno haga el manual de funciones, de ética. Sí, y aparte tengan en cuenta que también es un conflicto de interés el diseño de la investigación. O sea, la persona que está metida en el diseño, fue que investiga una denuncia que esté vinculada tal vez con el diseño que hizo, también es un conflicto. ¿Sí? Entonces, mientras más nos estemos posicionados en el medio o hacia la primera línea, también uno sacrifica independencia. Entonces, tenemos que ver bien dónde posicionamos la parte de investigación. ¿Sí? Así que al mito de que auditoría no debería o no puede, no, eso sáquenselo. Tiene muchos beneficios y ventajas también. Bueno, 5. Dado que son funciones separadas, para mantener la independencia, compliance y auditoría interna no deberían trabajar de manera cooperativa. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, son complementarios. Falso, falso, falso. Bueno, una catarata de falsos. Bueno, ¿qué ejemplo me pueden dar de labor colaborativa entre auditoría y compliance? Yo no me queda claro si es falso, porque en realidad, auditoría, ¿a qué hablas de? ¿Cuál es la pregunta de trabajo cooperativo? No deberían trabajar de manera cooperativa. A mí se me ocurre en un fraude, por ejemplo, que haya que trabajen en forma conjunta para resolverlo. Claro, Un ejemplo. Es un buen ejemplo. por Y eso. Karina aunando el punto 4 con el punto 5. Muy bien. A ver, piensen, ¿qué otra forma cooperativa pueden trabajar? Piensen. Para ver. la definición del mapa de riesgos. Muy bien, sí. Claro, para eso. Ese es uno. Para Y los otra, diseños. del mapa de Para riesgos no, tiene- porque el Medidas diseño de control. normativo. Finalmente, perdóname, Ricardo, hablado si querés. No, era para alguna parte de los diseños, compliance puede recurrir a auditoría por alguna cuestión. Ahí deberían cooperar. Aparte de auditoría interna también es un área cooperativa, es de involucrarse con las demás áreas. Y si compliance, que es el área que va a hacer armar todo el sistema normativo, el cumplimiento, la auditoría, puede necesitar la colaboración de auditoría que tiene una expertise sobre el tema de riesgos y de procesos y de evaluación sobre todo de controles, ¿no? Totalmente. Eso en cuanto a compliance, basándose en auditoría interna. Quizás vas a diseñar un proceso y decir, ¿dónde le aprieta más el zapato a la compañía? Y mira, nosotros de tantas auditorías que vimos, siempre la parte de certificación de servicios es un problema. Y vos como compliance officer decís, mira, certificación de servicios me interesa porque a partir de la certificación de servicios yo puedo liberar un pago y se me mandan las donaciones por ahí, hecho de corrupción, hecho de lavado, lo que sea. Entonces, está buenísimo tener ese input de auditoría interna.
Y al revés, ¿qué le puede pedir el compliance officer a auditoría? Ya vamos a ver, ¿qué información? Bueno, ahí tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Sí, auditoría interna, ¿qué información le puede pedir al compliance officer? Y por ejemplo, mucho sobre normativas que colabore, quizás no dirigirse a legales y puede hablar directamente con cuáles son las normas que rigen a la compañía, sobre todo del exterior. Ahí dice compliance, puede diseñar la implementación de los planes de subsanación de observación de la autoridad interna. Totalmente de acuerdo. Dice Axia. Juan Carlos dice, las medidas de control también son un ejemplo de trabajo cooperativo, coincido. Uno diseñándolas, el otro levantando la mano. Y también puede pasar que compliance, ustedes como compliance officer diseñan un código de ética, por ejemplo, o una política de conflicto de intereses, y le pueden pedir a la auditoría interna, si podés tener unas horas en el plan de auditoría, incorporate una auditoría para ver cómo está el grado de firma del código de ética o el grado de resolución de los conflictos de intereses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Claro. ¿se acuerdan del riesgo inherente y el residual? Que el inherente decíamos es un rojo porque estamos en un país de corrupción. Y de repente pasó un verde porque implementé una política de conflicto de intereses. Eso es un riesgo residual por el mero hecho de implementar un control, pero el riesgo residual real era una vez que se hace una auditoría. Entonces yo le puedo decir al auditor o auditora, por favor, recién implementé esto, quiero ver el grado de penetración que tuvo dentro de la compañía. Entonces el auditor va, toma la muestra, verifica el grado de cumplimiento, y eso retroalimenta el sistema de compliance y por ende el mapa de riesgos, y decís, bueno, al final no estaba tan bien como pensaba. Entonces me corro un poquito del verde, me voy al naranja. No es rojo, pero es un naranja. Riesgos que no están contemplados, dice Fabián. Perfecto. Raquel, además, auditoría confirma que el trabajo realizado por compliance es correcto o no. Sí, cuando hace el control, con este ejemplo que di recién, le permite también al compliance tener cierto grado de tranquilidad o no de lo que hizo está bien implementado. ¿Sí? Así que, bueno, claramente pueden trabajar de forma colaborativa, que no es que uno dependa del otro. Ahí ya estaríamos rompiendo con los temas de independencia que hablamos antes. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, en definitiva, si hablamos de los roles, ¿sí? Compliance diseña y acuerda el diseño de procesos y controles. Evalúa. Y auditoría lo evalúa, tanto el diseño de procesos y controles. ¿Por qué digo diseña y acuerda? ¿Por qué digo acuerda? Hay que hablar con los diseños. Porque acuerda con todos los clientes internos. Con todas las áreas, ¿sí? De alguna manera, necesitamos ir hacia esta política de compra, necesitamos ir hacia este código de ética, recursos humanos, ayudarme con una lista de gente a comunicar, cuando se da de alta la persona a dar el código, management cuando van a dar de alta a un proveedor, hagan esta debida diligencia, son acuerdos, porque muchos son procesos que se inmiscuyen en los procesos tradicionales de las organizaciones, pero son acuerdos. En cambio, auditoría interna va a evaluar ese diseño de procesos y controles, a ver cómo está hecha la política, a ver si funciona, si no funciona. Por eso, Gustavo, yo ahí me quedé duda con el punto anterior que decía porque si colabora o coopera con, por supuesto, no debería, creo yo, desde mi punto de vista, auditoría coordinar en el diseño y en los acuerdos que se hacen, porque si no se pierde la independencia después, cuando se evalúa el diseño. Pero no es todo por eso. Por ejemplo, en el diseño, ¿sí? Es muy puntual. Por ejemplo, como decía Mónica antes, voy a hacer un proceso. Yo quiero saber qué pasó en la historia. Auditoría, ¿me pasás una lista de los puntos típicos de un proceso de abastecimiento? Yo tengo, como vimos en el mapa de riesgos, recordarán compras, recepción, almacenamiento, pago, ciclo pasivo. Voy a hacer este proceso, todo este proceso. Después veo si lo particiono en subprocesos, que sería lo ideal. ¿Me puedes decir cuáles son los principales problemas que hay acá? Entonces me doy cuenta que tengo que tener sí o sí un control en la certificación o en el pedido de alta de proveedores, porque generalmente siempre fallo en tal proceso, o en tal subproceso. Esa información le puede ser muy útil a quien está diseñando un proceso.
Distinto es que le des a la auditoría el diseño del proceso. Eso no. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo, che, te paso información para que te sirva, para que vos diseñes. Y es lo que hacíamos en la auditoría en Tenaris, me acuerdo. ¿Se recuerdan que la jerarquía normativa es código, política, manual de autorización, procedimiento? Los manuales de autorización, que es lo que vos le estás dando los cheques en blanco a la gente, son los que te obligan monetariamente hacia terceros. ¿No? La autorización de compras, de alta de personal, es que pone la firma para decir, che, necesito más gente o necesito tal compra. Bueno, el aprueba, visto bueno y autoriza, los montos los revisaba auditoría. ¿Está bien o está mal? Y yo no lo haría. Pero ahí sí, Pablo Roca en su momento quería que auditoría lo mire, porque muchas veces pasa que decís, mira, hasta tal monto aprueba tal nivel. Y después te das cuenta que por un tema de comodidad o de dinámica organizacional, el 80% de las compras los termina aprobando un nivel de jefatura. Y lo que quiere el dueño es, no, pará, está bien, que el CEO o que el director de compras no me vea el 80% de las compras, pero que me vea el 5% de las compras, pero que me vea el 80% del monto. El Pareto, famoso ABC de Pareto. Y ahí nos metíamos nosotros con el expertise de las bases de datos, de tanto análisis de compras, diciendo, no, ¿sabes qué? Para mí el corte mínimo que te acepto es este. ¿Sí? Vos decís que el analista tiene que aprobar hasta $10.000. No, es hasta $1.000, porque le bajaste $9.000, seguís aprobando en vez del 80, aprobás el 79, pero estás metiendo mucho menos plata y le estás dando mucho más responsabilidad que quien tiene que tener responsabilidad. En eso nos metíamos. Lo puede hacer el compliance officer tranquilamente. Si evoluciona fuertemente un oficial de cumplimiento que tiene acceso a la base de datos, que conoce la dinámica de la compañía y demás, y a auditoría le va a servir más que nada por lo primero que te dije, ¿dónde me aprieta más el zapato históricamente desde el punto de vista de control? Esa parte la puede manejar el compliance officer. Pero es una pincelada que te doy de que cómo se metía auditoría en algo muy puntual de todo el sistema normativo, solamente en los niveles de autorización. Entonces se producía un choque de intereses que terminaba siendo saludable para el sistema controlista. ¿Sí? Va por ahí. Pero nunca, es más, a veces nos pasaban los procedimientos, revisarlo antes de sacarlo. No lo puedo mirar. Es más sano para la compañía que vos te equivoques y que auditoría venga después y que vos tengas esa responsabilidad que te compete a dejar todo en auditoría para que supuestamente después no te levante puntos. ¿Sí? No funciona así. Gracias. Bueno, espero haberte respondido. Sí. Entonces ahí, en cuanto al diseño, lo vimos ya. En cuanto a la implementación, bueno, Compliance, una vez que acordó el diseño y escribió el diseño todo, va a supervisar la implementación. Va a tener que tener un mecanismo de comunicación interna para saber si está funcionando bien el código de ética, la línea de denuncias, sea o no responsable de las investigaciones, de las capacitaciones, cuántos asistieron, cuántos no, de los procedimientos, cuántos están enterados de los procedimientos que se están implementando, cuántos no. En cambio, auditoría va a evaluar esa implementación, va a agarrar el procedimiento y va a decir, te voy a criticar tanto el diseño, a ver si diseñaste bien el proceso, como la implementación. Veo que nadie hace un due diligence. Me fijo en el diseño y me doy cuenta que le estás haciendo 100 preguntas. Esto ya lo vimos en su momento. Hay un problema de diseño. No hagas 100 preguntas. Pues trabas el proceso. Hace 5 preguntas de rigor. Si hay una excepción, vas a las 100. Si las 5 pasan, da de alta al proveedor. Pero hay un problema de diseño. ¿Está bien el diseño? Bueno, me voy y miro la implementación. No lo están utilizando. Y bueno, hay un problema de implementación. No lo hacen porque políticamente todavía no les cerró, o porque hay que apretar algo, o hay que cambiar a alguien. ¿Sí? O sea, son temas distintos. Pero esa auditoría le va a evaluar ese diseño, esa implementación. En cuanto al problema de integridad, solamente, que puede ser el problema también de lavado de dinero, puede ser un problema ambiental. Piensen que Compliance Integral abarca cualquier tipo de programa y todos tienen partes en común que ahora vamos a ver, pero vamos a la integridad, que es el más que estamos más familiarizados. ¿Puede el Compliance Officer estar en el circuito de autorizaciones? Puede estar. Por ejemplo, de una donación
aprueba, revisa, autoriza, aprueba el director comercial, que dice, esto me parece que va a ser bueno para la compañía, desde el punto de vista de responsabilidad social. Revisa el compliance officer, va a ver el beneficiario final de esa donación y va a hacer el control de las listas de OFAC, que vimos también en la clase de control de exportaciones, y los due diligence que vimos en la clase de programa integral con los Cambianchi, ¿no? Todo eso lo va a ver el compliance officer y va a firmar de que hizo su control. Y el autorizante va a ser aquel que va a dar el ok político para decir, páguese la donación, o sea, el CEO de la compañía. El auditor interno no está. No está en la línea de autorización. Yo lo llamo línea de validación. Validación implica aprueba, revisa y autoriza. Se puede llamar aprueba, revisa, depende de vuelta cada diseño organizacional. Pero ustedes me entienden, ¿no? Uno da el ok del procedimiento, el otro da un ok específico de algo que sabe, de su expertise, el otro da el ok político. En esas tres no participa auditoría. Compliance puede participar tranquilamente. Esa es una diferencia muy importante. Y por último, ya lo dijeron muy bien antes, uno está en la segunda línea y el otro está en la tercera línea. Necesidad de mayor independencia. Esto es lo fuimos repasando. Tenemos a la segunda línea con el expertise, el soporte, el monitoreo y el challengear en cuestiones de riesgos. El challengear significa te desafío. Estoy ahí, diseño el proceso, lo negocio con vos, lo vemos juntos, pero es obligatorio, lo tenés que hacer. Recuerden siempre el ejemplo de seguridad e higiene. La persona de seguridad e higiene no le pone el arnés a cada persona que trabaja en altura, pero es el que diseña el proceso. Y el director de obra, que está en la primera línea, lo tiene que hacer, no lo discute. Lo mismo con Compliance Officer, hace el código de ética, lo discute con el órgano de gobierno, se define políticamente, la implementación no se discute. Entonces, las segundas líneas tienen esa característica de tener un expertise diferencial, de llevar adelante los riesgos y de diseñar cuestiones que no son optativas, son obligatorias. Y la tercera línea tiene la capacidad de verificar lo que diseñaste, a la segunda línea y cuestionarle a la segunda línea lo que diseñaste, y a la primera, cómo lo estás implementando. ¿Sí? Si estás cumpliendo o no. Muy bien. Haciendo un repaso, vimos las responsabilidades del directorio en su momento, vimos qué es compliance de todo esto, bajo una mirada integral, con toda la gestión de riesgos, con lo que es lavado de activos, programa de integridad, temas más puntuales penales que nos tocan más de cerca como profesionales, pero no son los únicos. Y lo que tiene que ver con la confiabilidad de la información financiera, como habíamos visto en la primera clase, la importancia de todo esto y cómo puede impactar en las organizaciones no tener adecuados controles internos y mostrar información falsa en los balances. Y compañías que cotizan en la bolsa, también la protección de los minoritarios, cómo protegemos la información privilegiada y demás. De esto se desprendía el modelo integral de compliance, que lo fuimos repasando a lo largo de las 22 clases pasadas. Y cualquier programa, sea de integridad, sea de lavado, sea de medio ambiente, sea de ciberseguridad, va a tener estos componentes. Uno, el compromiso firme y visible de la alta dirección. Y esta clase es de auditoría de un programa de compliance. Entonces vamos a tener que auditar todos estos componentes. El análisis de riesgos, los controles internos, asociados, y el sistema normativo. ¿Sí? Que puede ser puntual para cada programa, un sistema normativo corporativo del cual seamos responsables y que generemos normas para todos los programas de compliance. Esto depende del diseño organizacional. Es importante que sepamos cómo se construye un sistema normativo. De ahí se desprenden las principales políticas. Claramente los códigos, código de ética seguro, y las normas específicas según el programa de compliance sobre el cual estemos gestionando. ¿Sí? Una vez que diseñé todos los procesos, bueno, trataré de tener un mecanismo para que me avisen si algo se desvía, y eso solamente lo hace el canal de denuncias, sobre todos los aspectos que abarque el programa, sobre cualquier falla al código de ética. Ustedes bien lo hicieron en el trabajo práctico.
ponían que los desvíos al código de ética, ¿sí? No, yo ahí a algunos les corregía, no pongamos desvíos al código o a las normas o el tema de corrupción, no, desvíos al código. El código debería ser lo suficientemente completo para prever todo lo importante. Y cualquier desvío al código, ir por el canal de denuncias. ¿Sí? El cumplimiento con la ley va a ser algo más que va a prever el código. ¿Sí? La capacitación y la comunicación, o sea, la gente tiene que saber cómo tiene que actuar. Entonces es un elemento esencial, capacitarlos para poder cumplir con esas normas. Y también las compañías, las organizaciones, mutan, cambian, se adaptan, entonces tenemos que necesariamente hacer un monitoreo, evaluar y adecuar el programa a la realidad. Y esto cada tanto tenemos que readecuar todo el sistema. ¿Sí? Con validaciones de ese compromiso firme visible, con la reevaluación de los riesgos, con la modificación. Ustedes ponían en el código de ética, este código se va a revisar cada tanto tiempo. Algunos les dije, no pongamos cada año, porque el código es algo que debería ser sólido. ¿Sí? Es la Constitución Nacional, entonces no lo podemos cambiar todos los años, pero bien ahí de decir, se va a revisar. Sí podemos poner, se va a capacitar todos los años, pero la reevaluación se puede decir periódicamente para no asumir un compromiso tan estricto, o directamente cada 5 años. No es tan conveniente decir tampoco cada 5, porque si pasa algo muy importante desde el punto de vista del monitoreo, vamos a tener que cambiarlo. O sea, hubo una fusión con otra compañía, por ejemplo. Y bueno, quizás amerite un cambio. Entonces, la evaluación periódica ya es algo muy importante que quede comprometido y con eso es suficiente. Así que, cuando uno audita un programa de compliance, pasa por todas estas fases. Vamos a tratar de repasar todo esto y ver qué evidencias les pediría a ustedes, un auditor, para que ustedes puedan justificar que implementaron un adecuado programa de compliance. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿vamos adelante? Sí. Bien. Entonces, al principio tenemos el compromiso de la alta dirección. ¿Cómo audito el compromiso de la alta dirección? Y ahí hay una D y una I que tiene, ¿se imaginan qué es? La D y la I. ¿Qué audita el auditor? Dijimos 2 cosas. Diseño e implementación. Diseño e implementación. Muy bien, Lucas. Diseño e implementación. Entonces, a lo largo de toda esta clase, y si nos queda tiempo, si no nos queda tiempo, algo de lo que viene, vamos a ver diseño e implementación. Diseño e implementación. ¿Cómo audito el diseño y la implementación? Entonces, claramente el compromiso firme y visible de la alta dirección, en términos de diseño, tiene que haber un documento. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé que tenés compromiso? Una forma es que exista un código de gobierno societario, ¿sí? Y actas donde se establezcan las estructuras en torno al compliance, ¿sí? La creación de un departamento de compliance, la creación de un departamento de auditoría interna, la creación de un CEO junto con su comité ejecutivo, el comité de ética, el comité de auditoría. O sea, el hecho de que haya una definición de estructura escrita ya es un tema de diseño. Ahora, ¿nos quedamos solamente con el papel o avanzamos un poco más? Si nos quedamos con el papel, bueno, hacemos un escrito y listo. Pero no, tenemos que siempre avanzar más. El auditor va a ir a la implementación. Pero la implementación es justamente revisar esas actas. Está el código, buenísimo. ¿Ahora esto funciona en la práctica? Me decís que hay un compliance officer. ¿Está el compliance officer? ¿Tiene los recursos? ¿Hay actas donde lo invitas al compliance officer a que te diga cómo está el avance de la implementación del código de ética? ¿Cómo está el avance de las capacitaciones? ¿Cuál es la propuesta para mitigar los conflictos de intereses? ¿Cómo están las denuncias? Todo eso tiene que estar escrito en las actas. Y yo les puedo dar, mis capacitaciones anteriores, sacaba las actas de Aeropuertos Argentina 2000 y tenía con un post-it todas las veces que se trataban los temas de compliance. O sea, si yo tengo un solo post-it en todo en actas de 3 años, es un tema. Si puedo ver que cada tanto está en la agenda el tema, creo que un observador independiente se puede dar cuenta que es un tema que es parte del compromiso de la alta dirección, o por lo menos de la agenda de la alta dirección. Uno se da cuenta, uno lo puede leer, lo puede palpar y lo puede verificar.
Porque tampoco es cuestión de que diga, se invita a compliance officer para que explique la capacitación, y después voy a ver si las capacitaciones se hicieron, y voy a ver si hubo asistencias, si hay un trabajo práctico o algo. Pero bueno, vayamos al compromiso por ahora, ¿no? La evidencia de asistencia y sponsoreo, ya hablando de capacitación, de los directivos, es otro elemento del compromiso firme y visible de la alta dirección. Ahora vamos a ver ejemplos. Si solamente quedan los niveles más bajos y no participan de una capacitación, no solamente sponsoreando, sino también recibiendo el dictado de una capacitación, no es suficiente. Eso va a faltar cierta evidencia. El involucramiento en la firma de documentos. Un código de ética, lo hicieron ustedes, algunos pusieron un acuerdo de compromiso. Lo leí, lo entendí y me comprometo a cumplirlo. Si eso lo firma solamente el nivel managerial y no el directivo, o el nivel de jefatura y no el managerial, tengo un problema de compromiso. ¿Sí? Claramente tengo un problema. Entonces, a veces se ven, ¿no? Generalmente pasa esto en la declaración de conflicto de intereses, donde firman todo el mundo y quizás los niveles más altos no firman la declaración de conflicto de intereses. Gravísimo error. Ante un fiscal, evidente error. Ante un auditor, más evidente. Entonces, el involucramiento de una firma es un tema también que se evalúa. Las comunicaciones internas, voy de vuelta al ejemplo de Tenaris. Pablo Roca, me acuerdo, mandaba siempre la carta del CEO, mensualmente, y hablaba de temas de inversiones, de nuevos proyectos y demás, y cada tanto metía un bocadillo de integridad. Si todas las comunicaciones están en función de las ventas, en función de las inversiones, y nada se habla sobre tema de integridad, tenemos un tema de auditoría. Y de la misma manera, cuando uno hace la evaluación de performance, esto lo hemos visto varias veces a lo largo del programa, si yo solamente el bono de fin de año lo ato a objetivos cuantitativos, y no cualitativos, tengo un punto de auditoría también. O sea, solamente me hablas de lograr objetivos de ventas, pero no me decís nada respecto de cómo te fue con las auditorías, si declaraste o no los conflictos, si corregiste los temas que te levantó la auditoría, si te investigó el compliance officer en caso de que sea quien investiga algún problema vinculado con una denuncia que tuviste. Todo eso también hay que evaluarlo, ¿sí? Si participaste en las capacitaciones y demás. Ahora, ejemplos, ¿no? Bueno, que tenga ciertos valores y que esté la firma del CEO de la compañía. Es un tema que en algunos casos les observé en los trabajos que hicieron. Muchos lo han colocado. Pero la firma, el compromiso, es un tema que suma. El hecho de participar el directorio en las capacitaciones, es un caso real. Ustedes ven el modelo que acá hemos trabajado durante las 24 clases, 23, es algo que se dicta en compañías, entonces es algo que después publicarlo internamente, explicarlo, suma el compromiso de la alta dirección. Que en la intranet de la compañía tengas más o menos un sexto de temas vinculados con compliance. Ahí dice compliance, ahí dice documentos y procedimientos, dice canal de denuncias y dice código de conducta. Si uno, para poder llegar al canal de denuncias, tiene que hacer 20 clics, no es lo mismo. El auditor eso lo ve. ¿Sí? Si está en la primera página, si se puede ver propósitos, valores y demás, es otra evidencia de que hay una decisión política de que esto se conozca. Claramente diferente. Bueno, después algo más sofisticado puede llegar a ser un congreso, que se puede hacer público-privado, donde la compañía participa. Esto lo vemos mucho en compañías que llevan adelante prácticas con organismos reguladores para poder compartir experiencias. Es algo, por supuesto, que también suma como evidencia de la auditoría. No son cosas obligatorias lo que les digo, pero sí, por supuesto, el acta de directorio, sí, por supuesto, la firma de los documentos, sí, por supuesto, el sponsoreo de las capacitaciones. Eso no es un pasa no pasa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Pasamos al segundo elemento. ¿Sí? No, yo quería hacer un comentario relativo a que, por ejemplo, en el rubro en el que yo trabajo, es usual que las normas establezcan que determinado nivel de la compañía para arriba tienen que tener o tienen que estar afectados a programas de capacitación especiales.
Sí. Y que bueno, ahí también es como se ve, como la norma hace especial hincapié en que determinados roles tienen que tener un nivel de preparación un poco superior que el nivel básico de la empresa en sí. Bueno, ahí el auditor lo que va a ver es la norma, le va a parecer bien, pero también va a ver la implementación. O sea, cómo justificás que esos niveles están tomando esa capacitación. Exacto. En mi caso, por ejemplo, lo que se hace es que se imparten capacitaciones generales y después hay capacitaciones especiales que incluso son impartidas por personas terceras, contratadas particularmente, para que le den capacitación a gerentes, directores, etcétera, oficiales de cumplimiento también. Y esa evidencia te es solicitada en instancia de auditoría. ¿Y ahí qué guardás? ¿Qué evidencia guardás? Y guardás los certificados de presentación o de asistencia. En muchos casos también te piden las grabaciones de las capacitaciones, Claro. te piden de todo. Hoy en Eso día acá con la nosotros lo hicimos. tecnología que hay. Eso Sí, hoy con, filmamos. sí, hoy, exactamente. Hoy con los soportes que tenés a disposición, hay mucha más evidencia que enriquece el proceso de auditoría en ese sentido. Así que, Totalmente de acuerdo. Excelente. Muy bien, gracias por el aporte. Gestión de riesgos. Bueno, acá también, diseño e implementación. En cuanto al diseño, vamos a tener que tener un documento explicativo donde puedas demostrarle al auditor cómo mapeaste los riesgos. Bueno, a veces te va a pasar en compañías quizás más complejas, bueno, Buenbit creo que tiene varios países y demás. bueno, sí, ahí, por ejemplo, te piden la metodología de la autoevaluación, en definitiva te piden todo el abanico de documentos que sustentan la elaboración de tu sistema o de tu programa. Claro, por eso. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo lo llevaste adelante, pero también hay cuestiones que tienen que ver con cómo lo pensaste. Puede pasar que en una compañía muy compleja dejaste de lado una sucursal, la sucursal de Francia, suponete, ¿no? El país, Francia. Lo dejaste de lado y no lo tocaste. Viene un auditor y decís, hace 2 años que tenés esta sucursal y nunca lo viste. Nunca hiciste una auditoría, nunca diseñaste procesos, nada. Entonces vos podés tener un documento explicativo y decir, mira, somos una compañía que nos dedicamos a esto y esto. Lo más riesgoso de nuestro negocio es este rubro. Desde el punto de vista del producto. Desde el punto de vista geográfico, por transparencia internacional, tenemos más riesgo de corrupción acá, acá y acá. Desde el punto de vista de los procesos, tenemos procesos mucho más descentralizados acá, acá y acá, y muchos más procesos manuales acá, acá y acá. Por ende, el plan de mapeo de riesgo va primero Argentina, bla, bla, bla. Segundo, Uruguay, no sé qué. Tercero, Francia. Entonces vos agarrás y decís, mira, acá te lo explico. No llegué todavía, porque tengo recursos limitados, pero yo lo tengo claro en qué momento voy a llegar. Entonces ahí, ese es el documento que te digo anterior al Control Self-Assessment, o sea, a la autoevaluación de controles y a todo lo que vos puedas llegar a demostrar que estás haciendo como implementación. Entonces, todo ténganlo en cuenta. Un cuento, ¿sí? Una explicación, la estrategia de mapeo de riesgos, ¿sí? La cáscara. Entonces ahí también tiene que ver con la identificación de los riesgos, como vimos también en el clase 14, si no me equivoco, de los riesgos operativos, regulatorios, de información, de fraude, las 4 categorías de riesgos, la identificación de los procesos y los subprocesos, Y la valorización. los dueños de los controles y los dueños de los procesos, y la calificación y explicación de riesgo inherente y residual. Yo la calificación y la explicación de riesgo inherente y residual la pondría en implementación, no en diseño. Ahí me quedo en diseño. Quizás si querés el inherente, tiene que ver con el diseño, y el residual ya con la implementación, porque te metiste más en los controles y le estás dando un número más fino al riesgo, ¿sí? Pero claramente, la estrategia, cuáles son los procesos y los subprocesos, cuáles son los dueños, la cáscara esa es parte del diseño. Yo tengo claro que esto es lo que voy a evaluar. Cuando me zambullo en eso y califico el inherente y el residual, y tengo evidencia de las reuniones, porque hasta el punto de calificación y explicación de riesgo inherente y residual lo puedo hacer entre 4 paredes. Lo puedo hacer para
por la galería, como se dice, ¿no? O sea, acá tenemos que diferenciar el diseño de que es, lo diseñé, y lo puedo, es un check in the box, a la implementación que es realmente la acción. Por eso quizás lo puse también ahí, ahora haciendo un poquito de memoria, porque quizás también vos podés hacer un mapa de riesgo colorido, con experiencia, y lo hacen 2 personas. La implementación es también la discusión en el directorio o los niveles correspondientes de esos colores que estás viendo en el mapa de riesgos, de esos problemas que estás identificando, diciendo, para mí esto es menos, para mí esto es más, o incluso, si estás emitiendo un balance, ¿qué cuestiones tengo que escribir en el balance como hechos relevantes? Esa discusión, es decir, lo lanzo al mercado, comento esto, el Mercado Libre, por ejemplo, tuvo una pérdida de 300.000 usuarios de información confidencial y lo tuvo que mencionar, lo habíamos visto con Pablo Gil en la clase 10, lo tuvo que mencionar al mercado. Y eso es una discusión de los riesgos, en un lugar adecuado para discutirlos, que da como conclusión, lo comunico o no al mercado el problema que tuve vinculado con mi ciberseguridad. Esa es la acción. Así que calificación y explicación de riesgo inherente y residual, depende cómo lo hagas. Si te zambulliste y empezaste a hablar con cada una de las personas, tuviste entrevistas, analizaste balances, viste cambios de ratios contables, viste nuevos procesos, viste los nuevos sistemas, tuviste entrevistas con los nuevos managers, y te pusiste de acuerdo, es implementación, ¿sí? Y después está la discusión del tratamiento más fino y qué hacemos con esos riesgos, cómo los tratamos. Y en esto hemos visto en la clase, ¿no? Distintas fuentes para su medición, cómo le demostraste al auditor qué tomaste en cuenta para poder medir ese riesgo inherente residual. Bueno, tomé variables externas como los temas de corrupción, como los temas del negocio, como los temas también de la legislación de cada uno de los países, la volatilidad legal o el nivel de enforcement que tiene cada uno de los países. Esto lo vimos en otra clase, donde les dejé también los links en su momento para poder hacer clic en cada uno de ellos y tenerlo como base de información para poder evaluar sus propios riesgos. Y no solamente las fuentes externas, ¿qué otras fuentes tenemos para considerar? Los contactos externos. Las denuncias también. Denuncias. Sí, pero todo lo que sea fuente interna, ¿no? O sea, sí. Sí, todo fuente interna. Todo el grado de denuncias es uno que sí, que suma. Bueno, el grado de madurez que tiene cada una de las filiales que tenemos o de la compañía en la cual estamos trabajando, desde el punto de vista del gobierno corporativo o la influencia dominante. Yo puedo tener un director que todo pasa por él, o una compañía que se rija por procesos. O sea, es menos riesgoso la que se rige por procesos que la que se rige por la influencia dominante de una sola persona. O sea, el grado de gobierno corporativo no es el mismo. Las políticas de integridad. ¿Sí? Quizás tengo una compañía que tiene muchas filiales, una tiene un avance determinado en política de integridad, la otra no tiene nada. Entonces también lo voy a tener en cuenta en esa priorización de riesgos que dije al principio, que voy a tener que demostrar a un auditor por qué no llegué a cierta filial y sí a otra. Y bueno, porque esta me apretaba más el zapato porque no tenía nada, por ejemplo. No tenía control interno, no tenía sistemas, tenía muchos procesos manuales, tenía muchos controles de detección y no preventivos, que son más riesgosos, lo vemos en la clase de control interno. Vimos mucha proporcionalidad de compras directas respecto de compras con licitación, obviamente más riesgoso. Toda esa información es importante para priorizar el mapa de riesgos. Y si todo es igual, ceteris paribus, como se dice, y bueno, voy al tamaño. ¿Quién gasta más? ¿O quién factura más? Entonces, bueno, a igual el riesgo de corrupción, igual riesgo de gobierno corporativo, de proceso, bueno, voy a que maneje más plata. ¿Sí? Esta es la evidencia que puedo mostrar de cómo prioricé los riesgos y por qué empecé por acá. Si se puede hacer todo, bienvenido, pero muchas veces esto lleva tiempo. Entonces vamos de a poco. ¿Sí? Y estos son elementos y evidencias para explicar por qué fui por tal camino en detrimento de otros. Y esto, como evidencia también de implementación, lo vimos también, ¿no? Mostrar una clasificación de riesgo inherente, residual, en función de
el nivel en el cual estamos trabajando. Si estamos trabajando en un nivel más operativo, lo que vemos a la izquierda es un papel de trabajo de cómo yo califico mis riesgos. Si lo vemos más a nivel gerencial, nos vamos a atender más a la derecha, ¿no? O directivo, con gráficos donde pueda ver cómo es el riesgo inherente y cómo se me transforma el diagrama con los controles, ¿no? Tengo preocupación grande en varios riesgos, también teniendo algunos amarillos, siempre siendo el rojo aquello que tengo que salir ya a implementar un control, el naranja aquello que requiere un monitoreo continuo, el amarillo aquello que requiere un monitoreo periódico, y el verde aquello que no necesito hacer nada. Entonces fíjense de salir a correr por varios temas, yo puedo decir, no, estoy más tranquilo y está evolucionando bien el programa de compliance, ¿sí? Pero esto ya es un nivel directivo, ¿no? Que después haciendo clic en cada globito uno puede explotar cuál es ese riesgo, cuál fue la evolución y demás. ¿Por qué evolucionó? ¿Con qué controles y demás? Bien. El tercer elemento tiene que ver con el diseño de controles internos y políticas, ¿no? Entonces, de vuelta, en el diseño y la implementación, en cuanto a los controles internos, voy a analizar como auditor, para cada riesgo, cuál es el control mitigante que me estás incorporando. ¿Sí? ¿Qué control tenés diseñado para cada riesgo? En caso de compra, bueno, no tengo políticas y procedimientos para 3 licitaciones, niveles de autorización. En caso de donaciones también, aprueba, revisa, autoriza. Lo fuimos viendo. Para conflicto de intereses tengo una política que pasa por el supervisor, que evalúa el conflicto de interés. Okay. ¿Hay un responsable de control? ¿Hay una política que diga cuál es el responsable? Perfecto. ¿Está clasificado ese control en manual automático, preventivo o de detección? Si yo tengo, esto lo vemos en el trabajo práctico número 2. Si ustedes califican bien los controles en manuales automáticos, uno puede tener mejor concepto de cuál es el sistema de control interno de una organización y qué nos falta, dónde nos falta invertir. Los controles manuales son más caros que los automáticos. ¿Sí? O sea, un control manual yo tengo que verificarlo 40 veces para tener un grado de confianza de que el sistema está funcionando bien. El automático lo pruebo una vez y listo. Requiere más inversión capaz al principio con un sistema, pero son a la larga mucho más eficientes. Con lo cual, si uno tiene los riesgos, los controles y la tipología de cada control, uno puede filtrar y decir, mira, en la compañía tengo en tal área demasiada manualidad. Entonces ahí para mí es más riesgoso. En tal área está bastante bien, pero es todo de detección. También es riesgoso. En tal área es preventivo y es automático. Entonces, eso sí es importante desde el punto de vista de la gestión de controles. Identificar cada cuánto se ejecutan los controles y qué evidencia necesito para justificar el control son temas de diseño. La implementación no es ni más ni menos que me muestre ese control. A ver, rendiciones de gastos. El procedimiento dice que un funcionario cuando va con un funcionario público tiene que rendir el gasto. Bueno, quiero verlo. Quiero ver la rendición de gastos. Está el control definido, está el dueño, está la frecuencia, está todo perfecto. Pero no tengo una rendición de gastos. Típico de ciertos niveles que pasa la tarjeta de crédito y se paga. Y no, sumamente importante. Mientras más alto es el nivel, más importante los comprobantes, con quién fui, e imputarlo correctamente. ¿Sí? Esa es la evidencia de la ejecución de los controles. Recuerden, acá ya lo vimos también, acá está medio chiquito, en la clase de Pablo Gil, él les pasó ejemplos de controles a nivel de entidad, a nivel transaccional y a nivel de IT. Para repasarlos brevemente, recuerden, segregación de funciones, estructura organizacional, nivel de acceso a los sistemas, con definición de perfiles y puestos para cada área, nivel de segregación de ambientes de desarrollo, prueba y producción, cada vez que implementen un sistema, niveles de autorización para transacciones críticas, niveles de segregación de funciones, ustedes lo dijeron, de compliance, auditoría y la primera línea. ¿Sí? Todo eso son controles internos. Y esto es una matriz que ustedes ya lo hicieron.
en el trabajo práctico número 2, quizás no tan sofisticado como esto, pero bastante sofisticado al fin, donde identificaron para un proceso determinado y un subproceso en algunos casos, pusieron cuál es el riesgo, cuál es el control, qué tipo de riesgos mitiga, si es automático, manual, preventivo y de detección. Esto ya lo hicieron. Y eso es lo que un auditor les va a pedir evidenciar si ustedes se hacen cargo del diseño de los controles, o les va a pedir a cada área evidenciar en lo que respecta a su respectiva responsabilidad. ¿Sí? Y todo esto de los controles, otro componente importante, es el sistema normativo. Como decía Mónica, ¿no? Si la Compliance Officer se va a encargar de impulsar o hacerse cargo, de liderar, o como decía Ricardo, ¿cómo dijo? ¿Qué palabra usó? No era liderar, dijo, ayúdame. Dirigir. Cooperar. Conducir. Conducir. ¿Qué dijo? Conducir. 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 Muy bien. Conducir. Sí, el sistema normativo. De vuelta vamos a tener un tema de diseño, un tema de implementación. El diseño va a ser la jerarquía normativa. ¿Cómo me imagino yo una jerarquía normativa dentro de una organización? ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Qué niveles había? Esto es un país, ¿no? Leyes primero, la constitución, o acuerdo, Bueno, pero ¿qué sería eso en una compañía? la pirámide normativa, ¿Y qué sería el más alto? el código de ética. Por ejemplo, los códigos, código de ética, código digamos, societario, los códigos, muy bien. ¿Qué característica tiene? ¿Por qué está más arriba de todo? Porque aplica a todos. Aplica a todos, perfecto. ¿Y abajo qué puede haber? Los instructivos. Te fuiste muy abajo. Sí, no, si me pregunta fue interpretada como abajo en la base son los instructivos. Las políticas. Abajo de eso, políticas. Políticas, muy bien, ¿qué sería? Una política de créditos, una definición. Una definición, sí, quizás la política de créditos se suele decir política de créditos, pero a veces termina siendo un procedimiento. Pero bueno, está bien, se usa política, pero más que nada son las misiones y visiones de cada una de las áreas, la política de compra, la política de medio ambiente, ¿viste? Esas políticas que se firman, se pegan las carteleras, ¿sí? Sí, te hago una pregunta, ¿el protocolo entra dentro de las políticas? Yo protocolo lo veo más como un procedimiento. El protocolo de denuncias, por ejemplo, que por su importancia también se suele decir política de canal de denuncias. Pero técnicamente, cuando vos empezás a decir qué hace cada uno y con qué controles, ya es un procedimiento o protocolo. ¿Sí? Como que lo llamas política. Lo importante es que ustedes sepan discernir aquello que le aplica a todo el mundo y es general, como bien dijo Lucas, es un código. Aquello que es general y le aplica a cada área, que es una política. Ahí Luis me tachó el sistema normativo. ¿Solamente veo yo el rojo ese? No, yo también. Bueno, está bien. Y un poquito más abajo, aquello que involucra financieramente a la compañía frente a terceros. ¿Cómo se llamaba eso? Lo de aprobación. Manual de autorizaciones. Manual de autorizaciones. Manual de validaciones porque tiene aprueba, visto bueno y autorización. Manual de autorizaciones. ¿Sí? Bueno, y más abajo los procedimientos que te dan los controles para cada uno de los procesos, procedimiento de compras, de pagos, ¿sí? Bien. Sí. Y procedimiento de dibujo también hay, porque algunos tienen ganas de dibujar y Sí, no sé por qué sale eso. me están dibujando la firmina, no hay problema. Bueno, entonces ahí el diseño sería, bueno, ¿cuál va a ser nuestra jerarquía normativa? Y establecer esas normas sería, estoy diseñando las normas. Ahora, cumplir con lo diseñado es lo que va a ver el auditor también. O sea, buenísimo, tenés la jerarquía, tenés las normas, las comunicaste que tenés que comunicarlas. ¿Sabe la gente dónde acceder? ¿Se están utilizando realmente?
¿Se renuevan cada tanto o quedan todas obsoletas? ¿Cuántas veces en las compañías se hacen las normas y después nadie las mira? Y quedan obsoletas. Bueno, entonces ahí estamos hablando de una falencia de implementación. Eso es lo que va a ver el auditor también. Sí, tengo normas, buenísimo. A ver, última norma, última revisión, año 2000. Y cambió la compañía 25 veces y ya no sirven para nada. Bueno, entonces, la implementación es justamente que mantener vivo ese sistema y que se cumplan. El auditor va y dice, a ver, política de créditos, como decía Mónica, ok, a ver, se cumplió con la política de créditos. O no, se está dando crédito por 200 millones de dólares cuando el máximo de la norma es 20. ¿Sí? Uno puede criticar que exista o no la política, que se comunique adecuadamente, que se actualice y que sea accesible y que se cumpla efectivamente con la política. ¿Sí? Yo me quedo esto, no me gusta, me quedo rayado. A ver si puedo borrar esto. No sé por qué habrá aparecido eso. Lo podés borrar. Y Sí. erase. Ahí está. Listo, gracias. Muy bien. Repaso. Código, política, manuales de validación, pues queda autorización, pero bueno, validación porque se aprueba, revisa y autoriza, o depende, si ustedes tienen solamente autorización, manual de autorización, procedimiento, instrucción de trabajo. Ejemplo. Uno puede tener en el código de ética para un proceso de compras una mención, ustedes lo han hecho en el código de ética. Entonces uno puede decir, los proveedores de la empresa X son considerados esenciales para mejorar la posición competitiva de la empresa y para asegurar el nivel constante de satisfacción del cliente. Por lo tanto, deben ser evaluados con criterios comerciales y técnicos y sin discriminación alguna, aplicando normas que definan los procedimientos de las negociaciones comerciales. La relación debe estar guiada por el profesionalismo, la transparencia y el respeto. Los proveedores deben conocer el código de la empresa y adherir a su contenido. Y la empresa puede dar por concluida una relación comercial en cualquier momento si ella lesiona o ignora este código de conducta. Los proveedores que mantengan relaciones con funcionarios públicos en nombre de la empresa deben observar las normas definidas por el Departamento de Competencia. O sea, esto tranquilamente puede ser una cláusula del código de ética. Fíjese que para un proceso está en el código de ética, pero también puede haber una política vinculada al proceso, y seguimos con la jerarquía normativa. El CEO o el director de compras puede escribir cómo se organiza la compañía para poder comprar. Acá tenemos que son parte integral de la cadena de suministros, que la compañía organizará y llevará a cabo sus actividades de adquisición para beneficio principal del grupo económico, brindará oportunidades adecuadas a las empresas y miembros para salvaguardar sus intereses, se basará en una organización centralizada de adquisiciones. Esta es la estrategia. Va a ser descentralizado, va a ser centralizado. ¿Cómo va a ser? Que actuará como agente de adquisiciones para el grupo. Esto es un caso real, ¿no? Y ciertas empresas afiliadas. Se asegurará de que sus actividades de contratación se ejecuten con transparencia, rendición de cuentas. Hará conocer a sus proveedores y contratistas su política de calidad, conducta ética, salud y seguridad, medio ambiente. O sea, es un poquito más completo que lo anterior. Desarrollará proveedores locales, los ayudará, brindará igualdad de oportunidades y tratará a los proveedores y contratistas con una atención completa. Acá tranquilamente podría decir, privilegiará los productos nacionales, privilegiará los productos del tercer sector para poder desarrollarlos en línea con sus actividades de triple impacto. Toda esta declaración de principios tiene más que ver con una política que puede existir o no, que con una frase del código de ética. ¿Sí? Si no, el código de ética nos queda muy largo. Cuando vamos a manual de validaciones, ya vamos a ver algo más duro como esto. ¿Sí? O sea, ¿quién requiere las compras? ¿Quién hace el pedido de compras? ¿Y quién compra? Entonces, hasta tanto monto, aprueba y autoriza tales personas. ¿Sí? Y el pedido de compras, o sea, comprar directamente hasta $1000 puede
aprobar un jefe de área y autorizar un gerente de área, y más de $100.000, por ejemplo, el director de área y un gerente general. O sea, esta es la clasificación de quién aprueba, revisa y autoriza cada una de las compras. ¿Sí? Y ya en un procedimiento vamos a poner cómo se realiza el requerimiento y cómo se pide, cómo se hace la compra en sí misma. Entonces, un requerimiento va a pedir en el procedimiento que antes de requerir una compra, fíjate si tenés en existencias, en stock. Fíjate si tienes un presupuesto. Fíjate en confeccionar el requerimiento en forma completa. Fíjate de no direccionar ese requerimiento. O sea, no hagas un requerimiento para que solamente pueda cotizar el proveedor A, porque estás direccionando la compra. Hacerlo genérico como para que sea transparente y que todos puedan cotizar. Y cuando recibe el comprador el requerimiento y se da vuelta y pide las cotizaciones, bueno, antes de dar de alta al proveedor, hacete una debida diligencia. Invita a proveedores solamente habilitados para ser invitados. Hacete una invitación conforme dice el procedimiento. Tratar de asegurarte que la invitación sea en forma homogénea, que todos reciban la misma invitación, con el mismo plazo para cotizar, en las mismas condiciones de mercado. Y así por delante, ¿no? Que la apertura de ofertas sea al mismo tiempo, que haya una comparativa justa, que haya una recepción de bienes de forma independiente, que haya un pago de acuerdo a lo que vos recibiste. Todos esos son controles internos, que no están ni en el código de ética, ni en la política, ni en el manual de autorización, pero sí están en el procedimiento. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos controles transaccionales, de segregación de funciones, de debida diligencia, de conflicto de intereses, de nivel de autorización y de acceso a los sistemas. Todo lo que aprendieron a nivel de controles internos, al escribir un procedimiento tenemos que tener presente de qué queremos nosotros trabar, en el buen sentido, para que la compañía esté libre de corrupción, libre de lavado de activos, libre de fraude, libre de riesgos de eficacia y eficiencia y riesgos de falta de información. ¿Mm? Bien, ¿quieren hacer un break de 5 minutitos y seguimos breve? Dale, ¿Sí? vamos. Bueno, y nos vemos y 35, ¿me parece? Ok. Ok. Vale.
Bueno, vuelvo. Bueno, avanzo. Espero que haya sido provechoso el break. Bueno, vamos ahora con lo que es el diseño de políticas. Vimos cómo un auditor vería el compromiso firme, visible de alta dirección, la gestión de riesgos, los controles internos y el sistema normativo. De ahí emanan las políticas. Uno es el código de conducta, código de ética también se puede llamar. Código de ética y de conducta. En términos de diseño, esto creo que ya lo aprendieron, que haya cumplido con los principios de unicidad, visual y sencillo, coherencia y enfoque integral. ¿Sí? Uno puede diseñar sobre la base de estos 4 principios. Ahora, ¿cómo me aseguro que la implementación del código de ética está bien? Y bueno, voy a ver los mails, artículos, minutas o eventos donde me demuestren que haya sido puesto a disposición de todo el personal. ¿Sí? Que haya un acknowledgement, un documento de aceptación del código. ¿Sí? Quiero verificar que exista, lo voy a ver. Lo leí, lo entendí, me comprometo a cumplirlo. Muchas veces se pone acuso recibo, he recibido. No, lo leí y me comprometo a cumplirlo. La evidencia de comunicación a otros stakeholders, que eso también lo vemos en el trabajo práctico, no solamente al personal, sino también a otros agentes que participan en la compañía, terceros, proveedores. En algunos casos pueden ser también clientes, no siempre, porque es complicado. Tienen una empresa de servicios públicos que tenga un montón de clientes, poner a disposición el código, que por ahí se canalicen los reclamos, es casi imposible. Le sacaría foco al código de ética, le sacaría foco a la línea de denuncias. Pero bueno, entender un poco sobre la base del análisis de riesgos, esta es la clave. Siempre vean que terminamos en el análisis de riesgos, a quiénes comunicarle el código y de quiénes obtener la evidencia de que efectivamente conocen el código y lo van a cumplir. En contratos, en onboardings de nuevos empleados o de nuevos integrantes de un directorio en caso de que haya una fusión o una adquisición de una compañía, en las debidas diligencias, el papelito o el documento, sea electrónico o físico, de que se hizo la debida diligencia. Todo eso es evidencia de auditoría. Y el último elemento de la implementación de un código es que justamente, y eso ya lo hablamos, que sea revisado y actualizado regularmente. Así que no se quede en el tiempo. Y ahí nosotros vimos a lo largo del programa distintas fases del programa de compliance integral, donde uno, a partir de los riesgos que está atacando, puede decir, mira, yo armé el código de ética porque tengo cuestiones de ambiente laboral, y por ende, en mi código dice crecimiento basado en mérito, en igualdad de oportunidades, habla de salud y seguridad, habla de diversidad y habla de tolerancia cero a prácticas abusivas, porque está vinculado con el eje de riesgos, normas y procedimientos. Porque me di cuenta que del análisis de riesgos es algo importante abordar. Ahora, viendo el eje de controles internos y de mercados, porque cotizo en la bolsa, supongamos, puse en el código de ética confidencialidad, clasificación de la información privilegiada, contabilidad de reportes, el tema de la reducida expectativa de la privacidad en medios y dispositivos provistos por la compañía, redes sociales, cómo manejarse con la prensa, temas de ciberseguridad y propiedad intelectual. Pero lo puse no porque me copié de otro, lo puse porque tengo un análisis de riesgos que, de acuerdo a las características de la compañía, me invitan a poner esto en el código de ética. Obviamente muchos puntos son comunes a distintos códigos, ¿sí? Pero no hablemos de antitrust permanentemente cuando es una compañía que está en un mercado transparente, ni hablemos de lavado de dinero 20 páginas cuando no manejamos plata. No tiene sentido, ¿sí? Tengo una concesión del Estado, me vinculo con temas de corrupción, tengo representantes que me representan frente al Estado, y bueno, abramos una columna de corrupción y de fraude.
y vamos a hablar de conflicto de intereses, vamos a hablar de la provisión de sobornos, reglas sobre regalos, reglas sobre uso de activos físicos y virtuales y reglas sobre actividades políticas. ¿Son temas comunes a varias compañías? Son. ¿Amerita hacer 10 páginas de cada uno? Y depende del riesgo. Entonces, esto es para hacer el fino, decir, mira, tengo un código que está sustentado en un análisis previo e integral. Y la relación con otros stakeholders, y bueno, voy a hablar de la comunidad donde interactúo, voy a hablar de acción. Si soy una aplicación solamente, no voy a estar hablando de desarrollo, las comunidades, donde estoy, ¿no? O sea, si soy una compañía industrial donde mis emisiones afectan a la comunidad y tengo una gran presencia en la comunidad, es una cosa. Ahora, soy un procesador de pago, que soy solamente una aplicación, está bien, lo puedo hacer como triple impacto, pero claramente no es el mismo riesgo a contaminar una población. Entonces, seamos también, si tenemos la tentación de copiarnos de un código o tomarlo como base, tomemos una base adecuada a los riesgos de la compañía. Accionistas, clientes, proveedores, funcionarios públicos, competencias, medios, medio ambiente, todo esto, medio ambiente está mal escrito, todo esto tiene que estar asociado a lo que ustedes hagan o analicen, bueno, bien, ahí está, analicen de los riesgos de vuestra organización. Y todo está transversalizado por la carta del CEO, eso lo vimos, eso en todos lados, el gobierno corporativo, o sea, quién maneja el código, quién lo supervisa, lo hablamos antes con Mónica al principio, y también en el feedback que les di, les hablé del gobierno corporativo, la importancia de definir quién es la autoridad máxima en torno al código, quién lo supervisa, quién se tiene que hacer cargo de implementarlo, de comunicarlo y demás. El alcance, a quiénes alcanza el código, no quedamos solamente con los empleados. Y el cumplimiento regulatorio es algo transversal, control interno, compromiso expreso, la capacitación continua, régimen de sanciones y canal de denuncias van a estar en todos lados. Siguiendo con el desarrollo de políticas, una política clásica va a ser la de conflicto de intereses. Y ahí, en términos de diseño, lo que se auditaría, bueno, se entendió, ¿no? Lo que se auditaría en un código de ética. Se auditaría la coherencia de ese código de ética con los riesgos de la compañía. Este esquema, ese diagrama que les mostré, para decir, mirá, realmente está vinculado con algo o con nada que ver. ¿Sí? Esto más allá de después si se firmaron los papelitos, si hay capacitación y demás, eso también se mira. En conflicto de intereses es lo mismo. Vamos a analizar el diseño de la política y cómo se implementó. El diseño de la política es que existe una política escrita que determine los vínculos susceptibles de generar conflictos de intereses. Ustedes recibieron en el programa un documento que explica cómo diseñar esto, precisamente. Relaciones familiares, relaciones de interés económico, donde haya control, supervisión, evaluación, aprobación o contratación. Si yo estoy en una posición donde evalúo, controlo, apruebo, contrato y tengo un vínculo familiar o interés comercial, estoy en una posición de conflicto de intereses. Eso lo tengo que explicar. También tiene que definir expresamente qué niveles tienen que declarar. Ustedes me dirán, che, ¿no tienen que declarar todos? Y capaz que en una compañía donde tenés 60.000 empleados, no le vas a pedir a todos que declaren los conflictos de intereses. Probablemente, en función del análisis de riesgos, vas a definir todo aquel que se compromete o compromete a la compañía frente a terceros, volvemos al manual de autorizaciones, o sea, todo aquel que tiene firma en el manual de autorizaciones, le voy a hacer declarar los conflictos de intereses. ¿Y cómo los tengo que declarar? Hay distintas corrientes de opinión. Declaro solamente si tengo un conflicto o declaro por sí o por no. ¿Qué opinan? No tengo conflicto, no declaro. Es una opción. ¿Solo declaro por excepción o declaro por sí o por no? Son formas. ¿Sí? ¿Qué le parece mejor? Bueno, yo les tiro mi... Sí, Mónica. No, creo que también
es válido decir no tengo conflictos de interés, estás afirmando que no existe. Eso es válido y es importante, vos estás Es primero importante. asegurándote que todos declaran. ¿Sí? Pero No como hay es una una- excusa para decir me olvidé, no lo hice, todos declaran. Sí, Fabián. No, que todo depende, porque puede ser que hoy no tenga conflicto de intereses y después surja el conflicto de intereses. Exactamente, también. Entonces eso depende. También. Pero No, por eso pero tenés bueno, que dale. también establecer que en caso de que surja lo vas a tener que declarar. Exacto. Exacto. Todos son responsables de actualizar su estatus ante la existencia de un cambio con relación a la situación declarada previamente. ¿Sí? Pero el hecho de que vos obligues o definas en realidad que se declare por sí o por no, la persona que te dice que no, primero lo estás obligando a pensar si tengo o no tengo. A todo el mundo lo obligas a pensar. Y después, si en una auditoría o en una situación surge que había un conflicto de interés y pusiste que no, vos tenés más herramientas para poder tener una evaluación más justa de la persona. ¿Por qué me dijiste que no? Si no lo hizo, porque me olvidé, no lo tenía, pero yo expresamente puse que no cuando era que sí. ¿Sí? Entonces es más saludable desde el punto de vista del control interno, quizás no que todo el mundo declare, sí que declare determinado nivel jerárquico que puede comprometer a la compañía seriamente, pero que lo haga por sí o por no. ¿Sí? Que tenga el ejercicio y el hábito de preguntarse si tiene algo para declarar. Y que existan lineamientos acerca de cómo deben evaluarse y resolverse los conflictos y cómo documentar y archivar este proceso, ¿no? O sea, cómo se guarda, quién los conserva, quién los revisa. Eso tiene que estar en el diseño. ¿Qué sería una auditoría de implementación? Bueno, simplemente agarrar la lista de gente que estaba alcanzada y ver si declaró por sí o por no. O, en base a una muestra, ver todos aquellos que declararon por sí, si el supervisor tomó una determinación respecto del conflicto de interés, si lo mitigó. ¿Y cómo lo mitigó? Si rotó la persona, si puso un control compensatorio, si cambió el proceso. Eso lo evalúa también un auditor. También evalúa un auditor que si dijo que no, y la verdad no era tan así. ¿Sí? Así que ahí, recuerden, evidencias claves, o sea, de la existencia de un conflicto, de un procedimiento, un conflicto de intereses, que se realice la declaración, que se analice la situación de forma imparcial, que de entender que existe un conflicto de interés, documentar la situación y explicar cuál es el plan de acción por escrito y comunicarlo al director de la área involucrada y a recursos humanos. Y eventualmente también a compliance officer, ¿no? Para que haga un doble chequeo de esa declaración. Y ejemplos de planes de acción: no participar, o sea, abstenerse de participar, hacer un control compensatorio, rotar a la persona dentro del área o directamente transferirla. O también puede pasar que la situación de conflicto es tal que no puede convivir la persona y el conflicto de interés. Por ejemplo, soy una compañía de retail y me abrí una competencia. O sea, ¿trabajás para nosotros o trabajás para la competencia? O sea, no hay mucha duda sobre eso. Entonces, también una resolución posible es cesar con el vínculo laboral. ¿Sí? Lo importante siempre es transmitir que los conflictos de intereses no están prohibidos, son humanos, suceden. Lo importante es transparentarlos y gestionarlos. ¿Sí? Y eso es lo que se va a fijar el auditor. Otra política importante, ustedes lo mencionaron esto en el código de ética que hicieron, regalos y contribuciones. Entonces ahí también lo mismo, que va a haber un auditor, desde el punto de vista del diseño, que exista la política. Y que defina esa política que se entiende por regalos, por invitación, por donación, y cómo se va a tratar esos regalos, cómo se va a regular, cuál es el monto máximo, si se donan, si se sortean, si se rechazan, si no se pueden rechazar, quién tiene que revisar y autorizar la aceptación, a quién le va a quedar, a la persona o a la compañía. ¿Cómo se rechaza un regalo? ¿Qué regalos están prohibidos? Obviamente, usualmente los que son convertibles en dinero o son dinero, ¿no? Y la implementación es si se cumple con la política. Entonces vamos a analizar qué evidencias tenemos dentro de la compañía de que se haya evaluado
la recepción de un regalo y que se haya tomado una determinación. Yo, la verdad, les digo, si estoy en una compañía y no tengo ninguna evidencia de nada en torno a los regalos, es porque la política no se está cumpliendo. Siempre hay un regalo. Como siempre hay una denuncia. Si yo tengo un canal de denuncias y no tengo ninguna denuncia, claramente hay un problema de implementación. Capaz que el diseño está perfecto, pero no se comunicó bien, no se le da la confianza a la gente para que denuncie, la gente no lo conoce. Entonces, la implementación es ver la evidencia de esos regalos, cómo fueron tratados. Que haya rendición de gastos, ¿sí? Que identifiquen a los funcionarios teniendo almuerzos con funcionarios públicos, cómo se rinden, cómo se identifica a funcionario público, cómo se imputa contablemente. Que existan cuentas contables específicas en la contabilidad para poder identificar los gastos con funcionarios públicos, ¿sí? Y también el auditor lo que puede hacer es un data analytics para identificar pagos sospechosos. Eso, ahí hay montos redondos, proveedores por única vez, genéricos, a proveedores que te asisten en todo, ¿no? O sea, que te ponen un ascensor hasta que te organizan las pistas de fin de año. Bueno, de esos proveedores es un red flag que usualmente solemos ver los auditores. Pagos sin orden de compra y demás. Con lo cual acá, en la política típicamente, una evidencia de política bien hecha es, bueno, que me explique los regalos cómo se tratan, los sorteos cómo se tratan y las donaciones cómo se tratan, quién aprueba, quién revisa, quién autoriza estas donaciones. Esto se lo paso rápido, pero en la política, en el paper que les dejé relativo a la construcción de una política de regalos y atenciones, van a tener un montón de ejemplos de qué regalos típicamente estarían prohibidos, qué regalos serían aceptados y qué preguntas nos tenemos que hacer para entender si un regalo lo puedo recibir o no. Y cómo evidenciaría en un formulario, sea físico o electrónico, el tratamiento de un regalo. O sea, ¿para qué me invita? ¿Cuánto tiempo voy a ir a esa invitación a ver el lanzamiento del producto de mi proveedor? ¿Y cuánto tiempo voy a estar en Disney haciendo turismo? ¿Quién me está invitando? ¿Sí? Si en ese momento hay un vínculo comercial por adjudicar y la persona está participando en una licitación. Todo eso va a ser no. Si es sí, el regalo está prohibido, claramente. Me estás invitando a un lugar donde voy a estar 1 hora y voy a estar haciendo un ocio terrible 5 días. Me estás invitando cuando estás en un proceso de competencia con otros proveedores. Me estás invitando cuando me invitaste hace 3 meses a lo mismo. De la frecuencia, el momento, el monto involucrado, todo eso se tiene que evaluar y documentar. Eso es lo que va a ver el auditor. Y también la imputación contable, ¿no? O sea, que esté debidamente imputado contablemente, que los gastos vinculados con viajes, eventos, regalos, no estén en una bolsa donde no se puedan identificar. Normalmente las penalidades, por lo menos de la legislación americana, que más llegan y más impactan en las organizaciones es cuando la justicia ve que no tenés organizada la contabilidad de tal manera que puedas identificar y demostrar tu buena fe. Entonces ya, si esto está mal, desde vamos viene la multa. ¿Sí? Después que se hace más difícil demostrar si hubo corrupción o no, pero ya desde el vamos, los grandes acuerdos millonarios que se hacen con la justicia es porque no tienen un adecuado sistema de control de identificación de sus gastos. Y otra política importante son las debidas diligencias, donde también vamos a ver el diseño, o sea, que existe una política que me identifique los vínculos susceptibles de hacer una debida diligencia. Yo, por ejemplo, tengo 5.000 proveedores. A los 5.000 les voy a hacer una debida diligencia. Quizás no es costo efectivo. Entonces, la política va a tener que decir, así como dijimos que tiene que haber un documento que explique la estrategia del mapa de riesgo, un documento que explique la estrategia de la debida diligencia. Tengo 5.000 proveedores. Tantos proveedores me abarcan el 80% del monto que gasto. De los 5.000 son 20. Y aparte tengo un grupo de proveedores que me representan frente al Estado. Y tengo riesgo de que paguen coima. Gestores, abogados, despachantes de aduana, consultores, representantes. Bueno, esos
perdón, independientemente del monto que les pague, también los voy a ver. Con lo cual mi estrategia va a ser ver una parte por monto y una parte por temas cualitativos. ¿Cuál va a ser la estrategia de due diligence? Como decía antes, voy a hacer las 5 preguntas de rigor. Si es una contratación pedido por un funcionario público, si no, si hay una vinculación con un funcionario público, si no, si me estás pidiendo términos y condiciones distintos a los habituales, si no, si me estás pidiendo pagos en efectivo, si no, si me estás pidiendo un anticipo desproporcionado al monto del trámite, si no. Si a una de esas 5 o 6 me dice que sí, le voy a hacer más preguntas. Preguntas como tus antecedentes comerciales, tus últimos 3 balances, tu beneficiario final y todo eso. Si no, me mantengo con esa estrategia. ¿Cuál es la implementación? Bueno, es agarrar una muestra de altas de proveedores y ver si se hizo o no se hizo lo que dice el procedimiento que se tiene que hacer. Mostrame el documento que hiciste la debida diligencia. Mostrame las 5 preguntas con el no del proveedor y la firma del responsable de hacer la debida diligencia, que puede ser tranquilamente el comprador, idealmente el compliance officer, pero puede ser el comprador, y la firma del proveedor diciendo esta es la debida diligencia. ¿Sí? O si alguna dijo que no, mostrame cuál es el due diligence ampliado que le hiciste. Ah, no, a veces pasa. Me dijo que no, pero no tenía tiempo, igualmente le contraté. No, esto está mal. Tengo un problema de implementación. ¿Sí? Y acá, bueno, les dejo, esto también lo vimos hace un momento, pero cuáles son posibles evidencias de debidas diligencias, desde la más simple hasta la más compleja. Una simple sería que hayan cláusulas anticorrupción o antilavado o medio ambiente en los términos y condiciones contractuales. ¿Sí? El mero hecho de que en un término y condición yo le diga que esto se va a regir por el código de ética y demás, ya es un tema de debida diligencia. Yo estoy haciéndole firmar algo o comprometerse con algo que él tiene que cumplir con mi estándar ético. Pero si voy un pasito más allá, es la debida diligencia propiamente dicha. Hacer las preguntas, el due diligence simple, el ampliado, antes de darlo de alta. Así como le pregunto, satisfacción del cliente, como le pregunto, certificado de calidad o lo que sea, le voy a preguntar si tuviste hecho de corrupción en los últimos 5 años, si tenés gente condenada. Bueno, esas también son 2 preguntas que deberían estar en las 5 primeras que no dije antes, ¿no? Una declaración, ¿sí? Si tuvo una causa cuadernos, por ejemplo. Es un ejemplo. Análisis global de compañía especializada es otra forma de hacer debida diligencia. Es agarrar, tomar, siempre y cuando respetando la ley de protección de datos personales, tomar la base de datos del personal, tomar la base de datos del cliente, del proveedor, hacer una comparación, un cruce de datos y verificar posibles conflictos de intereses. Domicilios comunes, teléfonos comunes, apellidos de dueños comunes. Cada 6 meses, un año, se puede hacer un control global de ese estilo. Y por último, una debida diligencia también tiene que ver con si tengo fusión o adquisición de empresas. También lo vimos en el programa con Pablo Di Princio, pero si yo absorbo una empresa o me fusiono, tengo que también tener una debida diligencia de quiénes son los directores con los cuales yo voy a compartir un directorio, quiénes son los proveedores o clientes que estoy heredando en caso de una adquisición. No solamente ver la provisión de despidos, la provisión de juicios, típica debida diligencia que hacemos los contadores, sino también ver los riesgos que estoy tomando desde el punto de vista de lavado de dinero, desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de otros riesgos penales o de eficacia y eficiencia que nos pueden impactar en ese deal que estoy teniendo con el proveedor, con el potencial socio. Acá les dejo unos indicadores de alto riesgo de la relación con terceros, ¿no? Que estén listas de sanciones, que tengan problemas reputacionales, que violen leyes anticorrupción, que hayan funcionario público atrás o familiar, pagos por medios inusuales, un poco los que les fui contando recién. Bueno, son las 9, así que me faltan unos slides, pero en vista que tenemos una clase más,
este miércoles, que la vamos a aprovechar para la clase integradora, me tomaría unos minutos, ¿sí?, para poder concluir con esta charla de hoy. ¿Me parece bien? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sí. Muy bien. Estimados, gracias por su atención. La verdad que para culminar esto simplemente es terminar de cerrar con el canal de denuncias, que las capacitaciones y el monitoreo. Vamos a ver cómo se hace y cómo se audita, ¿sí?, como demostrarían ante un auditor. Y después hacemos un pequeño ejercicio y vamos a la última clase. La que viene vemos esto que falta, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención, la participación, muy, muy divertido, dinámico, y nos vemos en miércoles. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Chao, Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches.